Y vamos a leer los primeros 16 versículos, aunque vamos a estar centrándonos en todo el capítulo. Primero de Reyes, capítulo 17, versículos del 1 al 16. Si quisiera leer con pausa, con tranquilidad este pasaje en el cual se va a basar nuestro mensaje en esta mañana. ¿Ya lo tienen, hermanos? Note lo que dice la palabra de Dios. Primero de Reyes 17. Entonces, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Yo creo que Elías era carnívoro, hermanos, porque comía carne de mañana y de tarde. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Oramos. Padre Celestial, qué tremendo capítulo acabamos de leer. Y afortunadamente el mismo Dios de Elías, el mismo Dios de la viuda pobre, es el mismo Dios que tenemos como nuestro Salvador. Gracias, Señor, porque el mismo Dios que está en tu palabra y que vemos aquellos milagros y aquellas hazañas, es el mismo Dios que tenemos a nuestra disposición para buscarle, para acudir por su ayuda. Bendito Señor, queremos que tú consideres nuestra oración y te rogamos que llenes la predicación de tu poder. Te ruego que me llenes de tu Espíritu Santo para poder predicar con poder, para predicar lo que tú me guíes para decir. Te ruego, Padre, que tú bendigas esta predicación, que pueda ser de ayuda, de alimento espiritual a cada uno de nosotros. Y te suplico, Señor, que podamos entender tu corazón a través de tus escrituras. Te quiero rogar, Padre, que tú hables a nuestro corazón conforme a nuestra necesidad y que salgamos jubilosos, salgamos
renovados en nuestra fe hacia ti. Bendice, Señor, esta enseñanza. Y si hay alguien que no ha recibido a tu Hijo Jesucristo, te ruego que a través de tu palabra pueda comprender cómo recibir a tu Hijo y cómo poder ir al cielo también. Bendice esta predicación, te lo rogamos en los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. Los hijos de Dios necesitamos aprender en nuestra vida terrenal que nuestro Dios es el suplidor de cada necesidad. Los hijos de Dios pronto nos damos cuenta que aunque estamos en Cristo Jesús, tenemos muchas necesidades, ¿no es así? No es una vida fácil, no es una vida donde como cristiano paramos de sufrir, aunque algunos tratan de sagazmente tratar de publicar que si usted sigue al Señor va a parar de sufrir. Sin embargo, en la Biblia y también en nuestra vida real podemos darnos cuenta que sí hay necesidades, que sí hay a veces sufrimiento, que sí hay una lista de necesidades que tenemos en nuestro corazón y en nuestra familia. Usted podría pensar rápido en algunas necesidades que tiene usted y que tiene su familia. Yo creo que rápido usted puede empezar a enumerar varias necesidades que usted tiene y que su familia tiene. Es más, en nuestra vida de oración se reflejan esas necesidades que tenemos. Es bueno que oremos por esas necesidades. La Biblia dice, pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero quiero preguntarle, ¿qué es lo que debe estar en el corazón de un creyente cuando tenemos necesidades? ¿Qué es lo que usted debe de estar pensando en medio de que haya necesidades? Y hermanos, en los libros de los reyes, no solamente aprendemos acerca de la vida de los reyes y profetas, no solamente aprendemos de los buenos reyes, también de los malos reyes aprendemos a evitar sus vidas. Pero además de esto que se propaga por los libros de los reyes, en realidad el libro de los reyes es uno solo, porque en hebreo está junto, solamente que en español se partió en dos, primero de Reyes y segundo de Reyes, pero un solo libro. Ahora, hermanos, este precioso libro también nos da lecciones preciosas a nosotros como cristianos. Y una lección muy preciosa de la monarquía hebrea es que nuestro Señor suple nuestras necesidades como familia y como persona. Dios puede suplir todas nuestras necesidades, hermanos. Como hijos de Dios necesitamos aprender y recordar que estamos completos en Cristo Jesús, hermanos, y que solo Él puede saciarnos, puede abrevarnos en todo lo que necesitamos en nuestra vida. Y a través de todo este capítulo, Primero de Reyes, capítulo 17, yo quisiera que pudiéramos exprimir algunas lecciones acerca de cómo es que Dios suple en nuestra vida. Vamos a ver 4 lecciones que nos enseñan cómo es la manera en que Dios suple todo lo que necesitamos en nuestra vida. En primer lugar, quisiera que veamos que Dios puede suplir todas nuestras necesidades usando cosas milagrosas incluso. Note cómo en el versículo 1 al versículo 6 se habla como que iba a haber sequía, iba a haber necesidad, iba a haber hambruna. Y entonces le dice Dios a Elías que él habría de suplir sus necesidades. Y entonces aquí Elías está aprendiendo cómo Dios puede suplir las necesidades de su vida. Y hermanos, Dios incluso no escatima el poder hacer milagros para que usted y yo tengamos también todo lo que necesitamos. Vea cómo Dios usa cuervos aquí. Los cuervos son animales no domesticables. Usted ha tenido canarios tal vez, cotorritos, pero no creo que haya tenido un cuervo de mascota, hermanos. Esos no se domestican, esos no se dejan. Tal vez lo tenga en casa, pero siempre va a ser salvaje ese animalito. Los animales, los cuervos no son amigables, no son compasivos, a menos que Dios los enviara, ¿verdad? Ahora, los cuervos también son animales omnívoros, hermanos. ¿Qué es omnívoro? Que come carne y come vegetales. Ahora, si usted le da un bistec a un animal omnívoro, se lo va a comer. Ahora es interesante que Dios le dice a Elías, mira Elías, tú debes de confiar en mí. Yo voy a cubrir todas tus necesidades. Yo voy a enviar cuervos omnívoros que les gusta la carne y los voy a mandar a que te lleven pan y carne.
Y es muy interesante, hermanos, porque aunque los cuervos pudieron haberse comido la carne, Dios los usó como instrumentos milagrosos para suplirle a Elías. Los cuervos eran animales inmundos también, hermanos. Para un judío eran animales inmundos, pero Dios le mostró a Elías que podía ser suplido aún de lugares que él no imaginaba, hermanos. Hay gente que ve este texto y que dice: no, como que suena raro. No es posible que los cuervos trajeran alimento para Elías. Se me hace que se trata de otra cosa. Y algunos estudiosos incrédulos de la Biblia dicen que no eran cuervos, que eran comerciantes madianitas. Pues es muy fácil creer que un comerciante va a traerme carne. Pero hermanos, no fueron comerciantes madianitas, fueron literalmente cuervos, animales que milagrosamente Dios usó para suplir lo que necesitaba Elías. Y en medio de gran hambruna, de gran sequía, Elías comía pan y carne en la mañana y pan y carne en la tarde, hermanos. Algunos piensan, hermanos, que en tiempos de sequía el único que tenía carne era el rey. Por lo tanto, algunos creen que los cuervos se metían al mismísimo castillo del rey para sacarle unos bisteces y panes para llevárselos al enemigo, ¿verdad? Que le decía a él, que era en este caso el profeta Elías. Hermanos, Elías estaba comiendo la comida de los reyes, pues, en tiempo de hambrunas. Y esto me enseña, hermanos, que Dios puede y quiere suplir nuestras necesidades. Y si Él necesita hacer un milagro, Él lo va a hacer, porque Él suple todas nuestras necesidades, hermanos. Él usó a los cuervos, Él usó un arroyo, hermanos, en días de sequía. Dios guió a Elías a Querit. Y es muy interesante, porque si Elías hubiera buscado agua, no sabía dónde buscar. Pero Dios sabía dónde había agua, y Dios le guió a Elías al lugar de la provisión. Hermanos, Dios sabe dónde están los clientes. Dios sabe dónde están las ventas. Dios sabe dónde están los negocios bendecidos. ¿Tú consultas a Dios para tu trabajo? Consúltale, búscale, dile: Señor, guíame para saber dónde está el pan, dónde está el agua. Porque Dios es capaz de dirigirnos, hermanos. Cuando usted no tiene dinero, cuando usted no tiene para suplir, pídale a Dios que le supla y Él le va a dirigir, hermanos. Una hermana de la iglesia me contó hace unas semanas que ella no tenía nada de dinero y pues salió triste orando de su casa, pero no sabía qué hacer. Y vio una bolsita ahí, pero pues pasó de largo y se fue y luego regresó y vio la bolsita ahí con números. Y entonces pues se agachó, vio la bolsita y había 750 pesos, como esperándola a ella, ¿verdad? Y hermano, usted puede decir: bueno, eso se lo encontró. Sí, se lo pudo haber encontrado, pero Dios usa milagros, busca maneras milagrosas a veces para suplirnos lo que necesitamos, hermanos. Y en el caso de Elías, Dios lo guió a donde había agua, al arroyo. Pero cuando el arroyo se secó, ¿qué hizo Dios? Siguió supliendo, hermanos. El arroyo se acabó, se le acabó el agua al arroyo, pero a Dios no se le acabó la provisión. Y Dios le dijo a Elías: ahora vete y ve con una viuda de Sarepta. Y esta viuda obviamente era una mujer pues que ya no tenía esposo, tenía pobreza, estaba a punto de morir, si usted recuerda. Él le dice: dame un vaso con agua. Bueno, ahí va el vaso con agua. Y luego le pide una torta. Como que era mexicano porque le usaban las tortas a Elías, ¿verdad? Pero le pide una torta cocida bajo las cenizas, que era algo rico que hacían los judíos. Y entonces esta mujer le dice: ay, sí, no te puedo ayudar, Elías, porque resulta ser que nada más un montoncito de harina y una vasija con un poco de aceite, e íbamos a calentarlo, a prepararlo y a agarrar 2 leños porque lo íbamos a comer y después dejarnos morir, porque no tenemos nada más que comer. Y Elías le dice: mira, ve, hazlo, pero sírveme más primero. Y yo te prometo que la harina no va a escasear y el aceite tampoco, y que tú vas a poder comer. Y Dios usó a una viuda pobre en Sarepta para cubrir las necesidades de Elías. Y Elías aprendió, hermanos, que Dios iba a suplir. Usó una pequeña tinaja de harina, una pequeña vasija de aceite y le hizo tortas. Y comió él, comió ella, comió su hijo. Y no solamente ese día, el siguiente día y toda la semana y por muchos días Dios proveyó. Y lo que saco de aquí, hermanos, como enseñanza es que Dios tiene el poder para hacer lo ordinario en extraordinario, hermanos. Dios puede suplirnos, no somos huérfanos. Dios nos va a suplir lo que necesitamos. Cuando una persona trabaja duro y busca el pan, Dios le va a guiar al pan, hermanos. Un lunch, ¿se acuerda el lunch del niño?
Un lunch que eran, ¿qué? 2 sándwiches de sardina, ¿no? Bueno, así yo lo digo, ¿ah? Eran 5 panes y 2 peces. No alcanza ni para mi estómago, hermanos. No sé el suyo, pero no alcanza para mí. Sin embargo, Dios lo bendijo y ese pequeño lunch alcanzó para miles de personas, 5,000 varones. ¿Te acuerdas también de Eliseo? Eliseo agarró 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga y alimentó a 100 personas. Hermanos, Dios tiene poder para saciarnos, por eso Él es digno de confiar. A veces los cristianos andamos todos tristes y ahí rascándonos la cabeza, tronándonos los dedos y preguntándome, ¿de dónde va a venir el dinero? ¿Cómo voy a suplir, hermanos? Si usted trabaja duro y usted confía en Dios, Dios tiene poder para suplir todo lo que necesitamos. Hermanos, debe entenderlo. Dios es digno de confiar, Dios es confiable y nos suple de maneras, aunque sea extraordinarias, Dios lo va a hacer extraordinario. Dios puede usar cualquier cosa ordinaria para suplirnos y darnos de manera extraordinaria todo lo que necesitan sus hijos, hermanos. Usted debe entender que Dios tiene todo el poder para suplirte y todo el amor para ayudarte en tus necesidades. En segundo lugar, yo veo otra lección, que Dios suple cuando le damos la preferencia. Eso es muy importante. Dios suple cuando le damos la preferencia a Él. Ve el versículo 8 ahí en su Biblia. Y nota cómo le dice Dios a Elías. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Ya lo leímos hace un momento. Y a la hora que ella le dice, mira, yo no tengo nada que darte y estoy lista para comerme mi último taco y morirme. Pero fíjense lo que le dice en el versículo 13. El versículo clave es el 13. Fíjese. Elías le dijo a la mujer, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Ay, qué egoísta suena eso, ¿ah? Hazme a mí primero y luego hazte tú. ¿Suena egoísta? Suena egoísta. Pero Elías le estaba enseñando a esta mujer algo. Elías ya sabía que Dios suplía. Le suplió con cuervos, le suplió de muchas maneras. Y él ya había aprendido, pero la mujer viuda no había aprendido. Y entonces Dios quería enseñarle a esta mujer que Dios suple, pero la única condición que Dios puso a través de Elías para que viniera la comida es que ella le diera preferencia primero al hombre de Dios. Y esto me habla de prioridades, hermanos. Dios no quería que ella se quedara sin comer, ¿o sí? Dios quería enseñarle a ella que tenía que poner a Dios y sus cosas en primer lugar, en prioridad, para que hubiera un milagro, hermanos. De la misma manera, usted y yo necesitamos, hermanos, aprender en nuestra vida cristiana que Dios puede hacer milagros, Dios puede proveer para lo que necesitamos, pero Dios debe ser primero en nuestra vida, hermanos. Porque muchas veces uno anhela los milagros de Dios y no los ve y no se da cuenta por qué. Hasta que nos enseña Dios que Dios suple cuando le damos la preferencia a Él. Si usted deja a Dios en último lugar, no espere que Dios haga nada por usted. Y muchas veces tratamos a Dios así. Al final lo dejamos en nuestra vida. Dios debe tener preferencia. ¿Se acuerdan lo que dice la Biblia? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, a veces la vida cristiana se reduce a una lucha constante para poner al Señor en primer lugar en nuestra vida. Hay veces que el trabajo no es que sea malo, pero puede ponerse en primer lugar. Cuando una persona dice, es que tengo mucho trabajo, tengo que ir a trabajar. Hermanos, estamos poniendo el trabajo antes que a Dios. Y tal vez diga usted, no, pero es el trabajo. Sí, pero es Dios. Usted debe de buscar darle prioridad al Señor. El trabajo es importante, pero Dios es más importante. Nuestro Señor necesita ver que nosotros no permitimos que nada ni nadie se meta en el primer lugar de nuestro corazón. Hay muchas damas aquí. ¿Qué sentiría usted si su esposo le dice, mira, yo te amo con todo mi corazón, igual que a todas las demás? Algunas mujeres ya me vieron con ojos de pistola, ¿verdad? Pero imagínense que su esposo por un momento le dijera eso. Te amo con todo mi corazón, igual que todas las demás. ¿No le parecería a usted como esposa? ¿Por qué? Porque usted anhela que su esposo la ame sobre todas las mujeres, ¿o qué no? Es más, algunas esposas hasta celosas se ponen de sus hijos.
Porque pues el papá le habla con mucho cariño a la hija o al hijo, y ay, mi ternurita y mi amorcito, y le llena de besos. Y la esposa se encela y dice, y a mí no me da esos besos, ¿no? Si una mujer anhela el primer lugar en el corazón de su esposo, es entendible. Pero hermanos, de la misma manera, Dios no puede ser amado igual que usted ama a su pareja o igual que ama a las demás cosas. Dios anhela un amor mayor, y puede, hermano, que usted esté sin darse cuenta amando a Dios igual que a las demás cosas. Tal vez Cristo esté compartiendo el trono de tu corazón con otras cosas. Puede ser tu ego, puede ser tu trabajo, puede ser tu dinero, puede ser tu reputación. Es más, pueden ser tus hijos que dicen, no, es que yo amo mucho a mis hijos y primero mis hijos, y no tiene nada de malo que usted ame a sus hijos, a menos que ame más a sus hijos que a Dios. Cuando usted dice, no, es que yo no pude ir a la iglesia, no pude darle prioridad a Dios y a su iglesia porque mis hijos tenían tarea. En primero, usted está diciendo que sus hijos son más importantes. Es que los llevé al parque. Usted está diciendo que ama más a sus hijos que a Dios. Y además, hermanos, no me diga que es el único momento para que usted pueda hacer la tarea con sus hijos. Yo también fui a la escuela. Se puede hacer la tarea antes del servicio y después del servicio, o en algún otro momento, pero ¿por qué en ese mismo instante? Hacemos competir a Dios con otras cosas. Y hermanos, Dios quiere que usted entienda que un error muy grande es darle a Dios un lugar importante, cuando Dios no quiere un lugar importante en tu vida. Dios quiere el lugar más importante en tu vida. ¿Sabe que ese es un error muy sutil en la vida de los cristianos? Que dice, es que yo amo a Dios. Es que usted no debe amar a Dios. Usted debe amar a Dios con todo su corazón y con toda su alma y con todas sus fuerzas. Tampoco usted debe de decir, Dios es importante para mí, no. Porque Dios espera que Dios sea para usted la persona más importante. Hermanos, Dios anhela que usted y yo le demos la prioridad, y para que Dios haga milagros y para que Dios meta su mano, necesita que usted y yo le demos a Él primero. Él sea la prioridad, hermanos, en nuestra vida. Pero también hablando de nuestras finanzas, la importancia de dar a Dios la prioridad de nuestras finanzas es algo interesante, hermanos. La viuda dio prioridad a Dios en sus finanzas, pues. En lo material, habla de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas, hermanos. Es muy importante con lo que hacemos con lo que Dios nos da, ¿sabía usted? Porque donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Cuando un creyente quiere darle prioridad al Señor en su vida material, lo primero que va a ser apartar una parte, apartar su diezmo. Ahora, hermanos, déjeme enseñarle algo rápido. Esto le va a ahorrar muchas horas de estudio, así que le estoy dando esto gratis, ¿ok? El diezmo es una enseñanza bíblica que aparece, escúcheme, antes de la ley, durante la ley y después de la ley. ¿Me escuchó? Te lo repito por si alguno se durmió. Despiértalo para que escuche esto que está bueno, ¿ok? El diezmo es una enseñanza bíblica que aparece antes de la ley, durante la ley y después de la ley. En Génesis, Abraham diezma todo el botín antes de la ley, hermanos. Él no era obligado por nadie. Jacob se compromete, si tú me bendices en mi viaje, yo te voy a dar diezmo de todo, antes de la ley. En la ley de Moisés, el diezmo se hace algo obligatorio para los judíos. Más tarde, Nehemías presiona al pueblo para entregar sus diezmos porque no lo estaban haciendo. En Malaquías, el profeta dice que ustedes no están diezmando y eso es robar a Dios. Y Cristo en el Nuevo Testamento dice que es necesario seguir diezmando después de la ley, sin dejar de hacer lo otro. Ahora, hermanos, ¿cómo nos va a suplir Dios? Si nosotros queremos que Él nos supla, Él puede hacer milagros, pero ¿cómo nos va a suplir Dios cuando le estamos robando el diezmo? Levítico 27:30 dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Hermano, hermana, asegúrese que no le esté robando al que le pedimos que nos bendiga. Hay que darle prioridad a Dios para que Él pueda bendecirnos como Él quiere bendecirnos.
Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares remosarán de mosto. Lo que está diciendo la Biblia es que usted y yo debemos de darle la prioridad. Hermanos, muchas veces me temo que los cristianos estamos en la iglesia, pero no sabemos qué es el diezmo. No diezmamos. Puede usted llevar muchos años y no diezma. Usted sabe qué es el diezmo. Diezmo es la 10ª parte de lo que ganamos. Ay, a ver, espere, déjeme ver. Le voy a dar mi diezmo a Dios, espérame. Y traigo 13.50. Este es mi diezmo. ¿Ese es su diezmo? No, eso es lo que usted trae en la bolsa. Eso no es el diezmo. Diezmo es el 10% de lo que usted gana. Déjeme poner un ejemplo. Ayer una hermana me decía de un cristiano de otra galaxia. A mí me gusta hablar de otras galaxias para que usted no crea que estoy hablando de usted. Y decía que esta familia pues empezaba a ir a una iglesia y era una iglesia pequeña. Esta familia antes había ido a una iglesia de 8,000 miembros, según tengo entendido. Y entonces empezó a ir a esta iglesia pequeña. Y entonces la mujer le dijo a su esposo: voy a empezar a diezmar porque aquí sí lo necesitan. Y cuando yo escuché eso, yo me di cuenta que hay familias que no diezman porque piensan que no necesita la iglesia. Pero ¿sabía que el diezmo no tiene nada que ver cuántos miembros hay en su iglesia? El diezmo es de Dios. Y el diezmo lo da a uno independientemente de la iglesia, de las finanzas, de si usted ve que el pastor tiene mucho dinero o poco dinero, o de la iglesia si tiene un local o no tiene, o está rentando. El diezmo es de Dios. No importa cuánto haya o no haya. Y a mí se me hizo triste la manera en que esta persona pensó. ¿Por qué pensó así? Porque diezmaba con los ojos, no diezmaba con su corazón. Porque cuando alguien diezma con su corazón, dice: yo gano 1,000 pesos, yo voy a dar 100 pesos. Yo gano 10,000 pesos, yo voy a diezmar 1,000 pesos. Yo gano 100,000 pesos, hágame la buena, pastor. Ok, si usted gana 100,000 pesos, usted tiene que dar 10,000 pesos de diezmo. ¿Está conmigo? ¿Sabe por qué a veces no nos da más Dios? Porque no sabe ni diezmar lo pequeño. Me gustaría ganar 100,000 pesos, hágame la buena, pastor. Sí, pero si usted no da diezmo de lo poquito que le da, ¿usted cree que Dios le va a dar más para que le robe más? Si le da miedo dar el diezmo de lo que gana, le va a dar más miedo dar 10,000 pesos de puro diezmo, ¿no cree? Entonces por eso Dios no le da más, para que no le robe más. Porque tenemos que aprender, hermanos, que Dios sí va a hacer milagros y Dios sí va a suplir, pero Dios anhela y espera que le demos la prioridad. Por eso, hermanos, la lección que estamos viendo es que sí, esta mujer iba a comer, sí, esta mujer iba a ser bendecida, sí, Dios le iba a dar más, pero ¿cuál era la condición? Primero a Dios, en este caso al hombre de Dios. Y hermanos, es importante que usted piense estas lecciones, que Dios suple todas las necesidades aún haciendo milagros. En segundo lugar, estamos viendo que Dios suple cuando le damos a Él la preferencia. En tercer lugar, hermanos, quiero decirle que Dios suple cuando confiamos y actuamos por fe. Dios suple cuando confiamos y actuamos por fe. Versículo 15, por favor. Vea el versículo 15. Me gusta una palabrita muy pequeña que a veces no es fácil encontrarla en la vida de las personas. Versículo 15, léalo conmigo, por favor. Dice entonces de la mujer: entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. ¿Cuál fue el requisito? Entonces ella fue e hizo. ¿Qué es lo que Dios pide? Que usted confíe y actúe por fe, hermanos. La fe de la viuda es algo que me desafía. Me desafía porque aquella mujer era viuda, estaba necesitada, tenía su último taco y Dios se lo pidió. Cuán importante es conservar la fe, hermanos. En todos los evangelios hay muchas historias de sanación, de milagros, pero la gran mayoría, Cristo dijo una frase: hágase conforme a tu fe. Tu fe te ha salvado. Y hay muchas frases, fíjese en el Nuevo Testamento, como a cada rato un milagro era precedido por la fe de una persona. ¿Sabe por qué a veces Dios no hace mucho en tu vida?
Porque no tienes fe. Hágase conforme a tu fe. Tu fe te ha salvado. Y en el caso de la viuda, ella hizo como Elías le dijo y Dios suplió, hermanos. La viuda necesitó usar su fe en lo que Dios haría algo. Y es interesante porque tomar decisiones de fe a veces implica estarte en riesgo. La fe implica riesgos. ¿Cuál es el riesgo de la mujer, hermanos? Híjole, igual y le doy la torta a Elías y ya no me alcanza para mi hijo. ¿Por qué no dan algunos para misiones? No, es que ¿qué tal si doy para la iglesia y no alcanza para mi hijo? ¿Qué tal si doy mi diezmo y no alcanza para mi hijo? Y a veces no es que no alcanza para mi hijo, es que no alcanza para irnos al cine, no alcanza para comprarnos cosas de lujo, no alcanza para comprarnos tenis de $1,000. Entonces por eso, hermanos, a veces Dios no suple, porque la fe es necesaria que actúe con el poder de Dios. La fe debe mezclarse con el poder de Dios para que haga algo. Hermanos, Dios quiere salvar a todos. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero no toda la gente va a ir al cielo, ¿o sí? ¿Quiénes van a ir al cielo? Los que ponen su fe completa en el Señor Jesucristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y hermanos, Dios quiere hacer milagros por medio de tu fe. Sin fe, hermanos, somos cristianos vacíos. Sin fe somos como un celular sin señal. Imagínense que yo le dijera, yo le voy a regalar un celular iPhone X y se lo voy a dar gratuito. ¿Quién no querría uno de esos? ¿Verdad? El único problema que tiene, hermano, es que ese celular no tiene señal. Entonces, ¿para qué quiere un celular sin señal? ¿Para qué quiere una vida cristiana sin señal, sin fe? Hermano, usted necesita poner su fe y confianza en el Señor para que el Señor haga su parte. Es imposible agradar a Dios sin fe. Es imposible ser usado por Dios sin fe. Es imposible ir al cielo sin fe. Es imposible apoyar la obra misionera sin fe. Necesitamos fe, hermanos. Mamá, ayer estábamos ahí en la casa y ella contaba un poquito de su testimonio para diezmar. Me gusta usar mucho el testimonio de mi mamá porque ella era adulta cuando conoció al Señor Jesucristo. Y pues trabajaba, tenía que pagar escuela de paga para mi hermano y para mí, y tenía muchos gastos. Y ella es buena con los números, ella es muy buena con los números y le mete bien ella trabaja como contadora y le mete ahí a los números, es buena con los números. Y cuando en la iglesia donde conoció de Cristo, se habló de diezmo, ella rápido calculó, ¿verdad? Y ella llegó a la conclusión de que si ella diezmaba, no le iba a alcanzar. Entonces decidió no diezmar, porque ella sabía que no le iba a alcanzar. Y empezó su corazón a tener dudas y tener convicción del Señor que le animaba a confiar en Él y tomar la decisión de diezmar. Pero ella sabía que si diezmaba no le iba a alcanzar porque tenía que pagar colegiaturas y tenía gastos específicos. De manera que ella no quiso diezmar, no por ser desobediente, según ella no le iba a alcanzar. Hasta que Dios la confrontó de tal manera que ella se vio arrinconada en su vida espiritual y Dios le mostró que tenía que aventarse y poner en riesgo sus finanzas para obedecer a Dios. Y ella diezmó, empezó a diezmar. Dios le mostró que tenía que diezmar y empezó a diezmar. Y ella diezmó y ella estaba orando y decía, Dios, tú sabes que yo diezmando no me va a alcanzar. Y la semana que diezmó, esa semana le llamaron del trabajo a la oficina y le subieron de puesto, le aumentaron el salario y le dieron un coche de la empresa. Ella se sorprendió de que Dios respondió y suplió cuando ella usó su fe. Sabe que muchas veces Dios se queda con muchas bendiciones en su mano porque usted no tiene fe, porque usted no está dispuesta a confiar y ponerse en riesgo usted o su familia. Atrévase a confiar en Dios. Dios es confiable. La fe exclusiva y completa es la que hace que Dios haga milagros. Es más, decimos que la fe exclusiva y completa en Cristo Jesús es la que nos regala la salvación. Amén.
Usted no es mejor que otros, yo no soy mejor que otros, pero al haber confiado toda mi alma al Señor Jesucristo y decirle, Señor, soy pecador, yo no merezco ir al cielo, pero tu palabra dice que si confío en Jesucristo y en su sangre preciosa, tú me vas a regalar la salvación. Y aunque la gente allá afuera diga que somos soberbios o nos juzgue porque no entiende lo que decimos, nosotros podemos decir que estamos seguros que vamos a ir al cielo porque Cristo es suficiente, hermanos. Creemos que la salvación y la sangre de Cristo pagaron todo el precio de nuestros pecados. Y lo creemos. Y por eso decimos que vamos a ir al cielo al morir, hermanos. Porque creemos con una fe completa en aquel que murió por nosotros. Es triste porque la gente dice que creen en Jesucristo, pero no es así, hermanos. No tienen fe completa en Jesucristo. Recuerdo hace unos años al haber tocado puertas y salir y tocar a la puerta de una mujer católica. Esta mujer católica salió y yo le hablé de confiar en Jesucristo y ella me dijo, no, sí, yo sí creo en Jesús. Y yo le puse a prueba su fe. Y yo le hice una sola pregunta. Le dije, mire, ¿usted cree en Jesús? Me está diciendo que sí. Sí creo en Jesús. ¿De verdad cree en Jesús? Sí. ¿Usted cree que lo que Jesús hizo en la cruz es suficiente para que usted vaya al cielo? No. ¿Qué más? Además de que Jesús murió, se necesita. No, uno tiene que cumplir los sacramentos y los mandamientos. Esta mujer confiaba completamente en Jesucristo. No. Decía que creía en Él, pero a la hora de la hora no confió que Jesús era suficiente para que le lleve al cielo. Cristo pide fe completa para regalarle la vida eterna. Pero también, hermanos, la fe en el Señor es la que hace que haya esos milagros y esa provisión y que Dios supla todo lo que necesitamos, hermanos. Por eso dice la Biblia, por gracia sois salvos por medio de la fe, hermanos. Y también cuando hablamos de la obra misionera, hermanos, usted no va a poder dar a la obra misionera y apoyar a estos misioneros tan lindos que están allá haciendo la obra de Dios. No vamos a poder hacer algo sin fe, hermanos. Estoy seguro que usted no tiene dinero ahí nada más sin hacer nada. No, ahí tengo 1,000 pesos pues, ni siquiera tengo un propósito para esos 1,000. No sé ni qué voy a hacer con esos 1,000. Yo pensaba regalarlos. No hay nadie que pensemos así, hermanos. Todos estamos apretados. Pero por eso, para que alguien pueda apoyar la obra misionera, debe de usar fe, hermanos. Segunda de los Corintios 9:6 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y hermanos, me temo que muchas veces la razón de nuestra pobreza es que no sabemos dar a Dios, no sabemos ser generosos. Y el que siembra escasamente también segará escasamente. Muchas veces los cristianos no somos bendecidos porque no sabemos dar. Porque si Dios nos diera más, todo es para acá, todo es para acá, todo es para acá, todo es para acá. Por eso a veces Dios no nos da más. Porque Dios nos da más para que demos más, hermanos. Más bienaventurado es dar que recibir, dice la palabra de Dios. Dios suple cuando confiamos y actuamos por fe y apoyamos a la obra misionera, no sabiendo cómo vamos a resolver toda la ecuación, pero confiando en que Dios nos va a suplir porque fuimos obedientes y fuimos generosos con su obra. ¿Está conmigo? Yo le quiero animar que confíe, hermanos. Use su fe. No es suficiente solo observar las necesidades de la gente que vemos y conocemos. Vivir como Cristo vivió y vivir como Él manda y hacer un impacto en la eternidad nos obliga a hacer algo al respecto, hermanos. No puede decir que ama la obra de Dios si usted no hace nada al respecto. Y para hacerlo necesitamos fe, hermanos. La fe es el puente que nos lleva de la mano hacia los milagros de Dios. La fe en Cristo es el puente que nos lleva a la salvación eterna. Y actuar por fe es lo que desata el poder de Dios para suplirnos, hermanos. Le quiero animar a que se atreva a confiar al Señor. Repasemos nuestras lecciones. Dios suple todas nuestras necesidades usando cosas milagrosas. Dios suple cuando le damos la preferencia. En tercer lugar, vimos que Dios suple cuando confiamos en Él y actuamos por fe.
Y quisiera que me acompañaran a ver una última enseñanza preciosa de este capítulo. Dios suple aún necesidades que no son materiales, hermanos. Dios suple aún necesidades que no son materiales. Versículo 17, por favor. Primero de Reyes 17, versículo 17 también. Esta historia no la leímos hace rato, pero quisiera que la leamos y que note cómo Dios suple a esta mujer algo que no es financiero. Ya no estamos hablando de pan, ni de carne, ni de tortas. Veamos qué le suplió. Versículo 17. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciéndole morir su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces. Y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Dios suple aún necesidades que no son materiales, hermanos. Esta historia nos muestra la necesidad múltiple de esta mujer. ¿Qué necesitaba esta mujer? Tenía un problema de salud su hijo, tenía dolor de mamá, tenía problema de familia, tenía impotencia ante la muerte de su hijo. Y hermanos, Dios aún suple necesidades inmateriales del alma. Dios sacia de amor. Dios sacia de consolación. Tal vez usted viene con su corazón quebrado. Dios puede saciar de consolación su corazón. Tal vez usted viene con enfermedad. Dios puede suplir su necesidad de enfermedad. Tal vez hay muerte en su familia. Dios puede consolarle y ayudarle a lidiar con este asunto. Tal vez hay problemas que usted tiene en su mente, necesidades, y le hacen tener problemas mentales como la preocupación, o como el estrés, o como el miedo, o como los traumas. Hay cristianos que vienen al camino del Señor con grandes traumas infantiles, que tuvieron de pequeños cosas muy severas, abusos, cosas delicadas, y vienen con un corazón desconfiado, y vienen con mucha necesidad. Y quiero decirle a usted que Dios quiere saciar su corazón de esas cosas que usted trae cargando por tal vez décadas. Dios puede saciarle de paz. Pero tengo un montón de problemas. Jesús dijo: yo os doy mi paz, yo no os la doy como el mundo la da. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. ¿Usted tiene problemas? ¿Sabía que puede tener paz en medio de los problemas? Usted puede tener paz, usted puede tener tranquilidad, usted puede tener valor de nuevo si usted se agarra de Dios. Usted puede tener dominio propio cuando nosotros presentamos nuestras necesidades internas al Señor, hermanos. Yo creo en un Dios que restaura familias. Yo creo en un Dios que restaura relaciones, matrimonios, vidas lastimadas de la infancia. Yo creo en ese Dios. Y yo he visto en mi vida, yo he visto en otras vidas, en otros matrimonios, cómo Dios realmente trabaja en nosotros. Dios suple las necesidades interiores de toda mujer. Dios suple las necesidades de alguien en su vida, hermanos. Dios puede suplir tus necesidades. No, como tengo tantos problemas, me voy a ir con el psiquiatra. Antes de ir con el psiquiatra, vaya con Dios. Antes de ir con el psicólogo, vaya con Dios. No estoy en contra de que usted vaya con un psiquiatra si tiene un problema que se golpeó la cabeza o alguna herida o algo. Pero tal vez estoy hablando con un corazón turbado. No se meta a un psiquiátrico. Ahí sí se va a volver loco para que vea. Tal vez estoy hablando con un corazón herido. Alguien le lastimó.
y usted no lo puede perdonar y ya está de amargada. La pura carita. A veces los cristianos que dicen que tienen gozo, nada más verle la carita de amargura y dicen, ¿dónde está tu gozo? Cristo quiere quitarte esa herida y quitarte esa amargura. ¿Alguien te ha lastimado? Cristo puede sobar y cicatrizar esas heridas. Tal vez estoy hablando con alguien temeroso por una prueba, o alguien que siente una profunda necesidad de sentirse amada o amado. Y no hay más grande que Dios que pueda amarte. Dios puede suplir toda la necesidad interior de tu corazón. Yo he experimentado, hermanos, en estos años que Dios suple todo lo que necesitamos aquí dentro. Cuando yo tenía 10 años, mis papás se divorciaron, hermanos. Fue muy duro para nuestra familia, fue muy doloroso. Y yo tuve en mi niñez y en mi adolescencia depresiones. Yo hice un test psicológico y el diagnóstico fue tener depresión. Tenía baja autoestima, fui al psicólogo en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria. Pero nada de esto realmente me ayudó, hermanos. Hasta que me entregué por completo al Señor. Y el Señor hizo esa labor de sanidad en mi corazón. Y aunque yo creo que yo tengo tendencia a ser depresivo por naturaleza, tengo un Dios que me ayuda en medio de esos problemas, hermanos. Tal vez no le puedo evitar a usted una depresión, pero sí le puedo decir cómo salir de ella. Tal vez usted es depresiva por naturaleza, tal vez usted pasa algo y se deprime, tal vez usted pasa algo y se lo come, se lo guarda. Y hermanos, sin embargo, no le puedo evitar que usted tenga un problema o una necesidad o una depresión o una baja autoestima, pero quiero decirle que la Biblia sí dice cómo usted puede salir de todos estos problemas. Porque el Señor es nuestro todo y el Señor suplió la necesidad de esta mujer y el Señor puede suplir esa necesidad que tú tienes, hermano. Hay una mujer que conocí que me impactó mucho y he compartido esto en nuestra iglesia, pero quiero compartirlo nuevamente, hermanos, por si alguno de ustedes no estuvo hace unos años cuando lo dije. Mi hermano y mi cuñada, pues, practican mucho esto del Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias. Mi cuñada es americana. Y pues celebramos a veces Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias. Y es bonita esa tradición americana porque se trata de hacer una comida para agradecer a Dios. Y algo que hacíamos en Thanksgiving era, antes de comer, ahí los platillos especiales que se hacían, antes de comerlos, cada uno tomaba el tiempo y agradecía a Dios y compartía alguna gratitud que tiene con Dios, que Dios hizo durante el año. Y pues es un bonito tiempo porque cada uno agradece por qué cosas está agradecido con Dios durante ese año. Y en una ocasión mi hermano y mi cuñada invitaron a una dama que es también cristiana, pero yo no la conocía, no conozco su nombre. Pero pues era amiga de ellos y vino a la comida y ahí comimos y todo. Pero en el tiempo de agradecer, justo antes de la comida, ella empezó a decir, yo le agradezco a Dios por este año, por las cosas que me ha dado. Y luego ella dijo algo muy interesante. Ella dijo, yo agradezco a Dios porque Él ha sido como mi esposo. Y yo me quedé pensando muy profundamente en esa frase. ¿Qué quiso decir esta mujer con que Dios fue como su esposo? Yo me pregunté, ¿qué le pasó a su esposo? ¿Habrá muerto? ¿La habrá dejado? ¿La habrá golpeado? ¿La habrá abandonado con hijos? ¿Se habrá ido con otra? No lo sé. Pero lo que sí sé es que esta mujer tenía un corazón que necesitaba un esposo. Pero ¿sabe algo? Ella descubrió que en Dios, ella tenía todo lo que ella necesitaba. Y entonces, cuando ella dijo, Dios ha sido mi esposo, ¿sabe qué estaba diciendo? Que todo lo que ella necesitaba de un esposo, Dios se lo dio y más. Porque Dios suple todo lo que necesitamos de nuestro corazón también. No solamente Dios suple lo económico, Dios suple todo lo que usted trae cargando en su corazón.
Lamentablemente alguien dijo que los cristianos llegamos con maletas a Cristo, ¿sí o no? Traemos con un montón de cosas cargando. A lo mejor usted conoció a Cristo de adulto, y trae un montón de cosas cargando atrás que nadie sabe. Cosas muy dolorosas, cosas muy difíciles. Si usted entrega a Cristo esas heridas, entrega a Cristo esas cosas, Cristo va a suplirle. Dios va a suplir todas nuestras necesidades, porque el Señor es el suplidor de todo lo que necesitamos como hijos de Dios. Repasemos las lecciones de hoy. Dios suple todas nuestras necesidades usando cosas milagrosas. Número 2, Dios suple cuando le damos la preferencia. Número 3, Dios suple cuando confiamos en Él y actuamos por fe. Y finalmente Dios suple aún las necesidades que no son materiales. Y de verdad, hermanos, de verdad que Dios siempre ha podido y siempre podrá suplir todo lo que necesitamos, porque es un Dios fiel. Usted y yo podemos ser infieles, pero Dios permanece fiel. Dios tiene poder y Dios quiere suplir nuestras necesidades cuando permitimos que Él lo haga, cuando confiamos en Él con fe, cuando le damos la provisión. Y cuando le damos la prioridad, Él va a suplir. De manera que podemos decir confiadamente, como el rey David dijo en el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué precioso es el Dios que es nuestro pastor, el que pastorea nuestra alma, y que nada vamos a necesitar con su ayuda, hermanos. Pero necesitamos tomar decisiones, tomar la decisión de que Él sea la prioridad de nuestra vida, en darle el diezmo que es de Él, en tener la fe en medio de los problemas, a apoyar la obra misionera por fe, pero también si usted tiene una necesidad, entregarla en sus manos para que Él supla y llene nuestro corazón. Amén, hermanos. Vamos a ponernos todos en pie. Quiero invitarle a que cerremos esta enseñanza con un tiempo de oración, con un tiempo para entregar a Dios nuestra vida, para entregarnos al suplidor. Puestos en pie, hermanos, yo le quiero invitar a que oremos un momento y que tomemos decisiones. Yo no le prediqué para ilustrarle nada más la palabra de Dios. Yo le prediqué para que usted y